días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika, y también los niños reciban saludos de América y de Yahana Gabriela. Para esta ocasión leemos en San Juan capítulo 14, versos 12 en adelante. Un poquito antes podemos leer para tener el cuadro claro. Capítulo 14, verso 9 en adelante dice: y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es el tiempo de los grandes milagros. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Los grandes milagros vienen de parte del Dios Todopoderoso. En el Antiguo Testamento podemos leer a través de la historia bíblica los grandes milagros de Dios, el creador de los cielos y de la tierra. El universo completo es un milagro divino. Dios creó los cielos y la tierra. Este planeta Tierra es un milagro. Y usted y yo somos también un milagro. Por lo tanto, conocemos quién es el que ha hecho esos grandes milagros. Es Dios el creador de los cielos y de la tierra, para el cual no hay nada imposible. El salmista dijo en el Salmos 118, versos 15 al 17, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahweh, o sea, de Jehová. Ahora vean cómo la diestra de Dios hace maravillas, hace proezas, hace milagros. Y la diestra de Dios es Jesucristo. Jesucristo, la diestra de Dios,
es el que ha hecho los grandes milagros a través de toda la creación. Ahora, para que podamos comprender este misterio, leemos en Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante, para que vayamos viendo quién es el que hace los grandes milagros. La Escritura dice que es la diestra de Dios. La diestra de Dios creó los cielos y la tierra. La diestra de Dios creó al ser humano. La diestra de Dios libertó al pueblo hebreo. La diestra de Dios los llevó por el desierto y luego los introdujo en la tierra prometida. La diestra de Dios es la que ha estado haciendo los grandes milagros, las grandes proezas. Y ahora veamos aquí en Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fue por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que Dios creó el universo. O sea, Dios en Cristo creó el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora Cristo está a la diestra de Dios. Cristo es la diestra de Dios. Y ahora Dios, por medio de Cristo, creó los cielos y la tierra, y Él es el heredero de toda la creación, de los cielos y la tierra, porque Dios, por medio de Cristo, los creó. Fue Dios en Cristo. ¿Y cómo es que pudo Dios crear por medio de Cristo todas las cosas cuando Jesucristo nació en Belén de Judea hace unos 2003 años? ¿Cómo fue posible eso? Vamos a ver. Aquí leímos que por medio de Él, que a quien constituyó heredero de todo, y por medio de Él, y por quien asimismo hizo el universo. Vean, todo le pertenece a Cristo. Él es el heredero, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y después aparece en la tierra en una forma tan sencilla que dijo en una ocasión que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Y fue el que creó los cielos y la tierra. Ahora vamos a ver un poco más para que tengamos el cuadro claro de este misterio de Jesucristo nuestro Salvador. En Colosenses capítulo 1, verso 12 en adelante dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hay una herencia y pertenece a los santos en luz. Por eso somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Cristo es el heredero de toda la creación y nosotros somos coherederos con Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Dios creador de los cielos y de la tierra, que libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y nos llevó a la tierra prometida, es el que nos ha libertado del reino de las tinieblas, del reino del maligno, representado allá en el tiempo de Moisés. El reino del maligno, de las tinieblas, fue representado en el imperio del faraón, y el faraón representaba al maligno, al diablo, y el pueblo hebreo
fue esclavo en ese reino. En cada momento que nacía un hebreo, nacía un esclavo más en medio del imperio del faraón. Y ahora, en cada momento en que ha nacido una persona en este planeta Tierra, de Adán hacia acá, ha nacido un esclavo en el reino de las tinieblas, en el reino del maligno. Pero ahora, Cristo reflejó allá en la liberación que realizó por medio del profeta Moisés, tipificó lo que él haría en la liberación de todos los hijos e hijas de Dios del reino de las tinieblas, del reino del maligno. Por eso Cristo, al venir a la tierra, vino para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario y realizar la liberación de todos los hijos e hijas de Dios, libertarlos del reino de las tinieblas, del reino del maligno, del reino del diablo, porque el diablo es el príncipe de este mundo y Cristo nos ha libertado del reino de las tinieblas y nos ha colocado en su reino, en el reino de Cristo, que es el reino de luz, de paz, de amor, de felicidad, el cual es un reino eterno. Y ahora, vean, el mismo que libertó al pueblo hebreo, Dios por medio de su ángel, el ángel de Jehová, manifestado en y a través del profeta Moisés, es el que liberta al Israel celestial, que son los hijos e hijas de Dios, los cuales componen la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, si el milagro de la liberación del pueblo hebreo fue grande, más grande es la liberación de todos los hijos de Dios del reino de las tinieblas. Es un milagro mayor cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por todos nosotros. Realizó un milagro mayor que el que fue realizado allá en Egipto. Vean, en Egipto fue sacrificado un cordero en la víspera de la Pascua y la sangre fue aplicada sobre los postes y el dintel de las puertas de los hogares hebreos para librar a los primogénitos de los hogares hebreos de la muerte que iba a pasar en la noche de la Pascua a la medianoche, e iban a morir todos los primogénitos en Egipto. Y para que no murieran los primogénitos del pueblo hebreo que estaban allá en Egipto, Dios le reveló a Moisés lo que tenía que hacer. Cada familia sacrificar un cordero de un año sin defecto, lo cual era tipo y figura de Jesucristo, el Cordero de Dios. Vean, en el Antiguo Testamento las cosas tenían que ser hechas de acuerdo a como Dios las iba a hacer en el Nuevo Testamento. Por eso las cosas del Antiguo Testamento son tipo y figura de las cosas que suceden en el Nuevo Testamento. Vean, la sangre era aplicada en el dintel de los postes de los hogares. Esta revelación divina solamente la tenía Moisés y el pueblo hebreo. El faraón con su pueblo, los egipcios, no tenían esa revelación. Y cuando a la medianoche pasó la muerte por Egipto, murieron todos los primogénitos egipcios, comenzando desde el hijo del faraón hasta los hijos de los esclavos, excepto los hebreos, y de los hijos de los que estaban presos, y también de los animales. Todos los primogénitos murieron, excepto los primogénitos de los hebreos, porque tenían la sangre del cordero pascual aplicada en sus puertas, y tenían el cordero pascual dentro y se lo estaban comiendo, y estaban listos para salir en el éxodo. Ahora Cristo dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Hay que comer el cordero pascual, que es Cristo. El apóstol Pedro nos dice, o Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 5 verso 7,
Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y ahora, la Pascua en el Nuevo Testamento es Cristo sacrificado. El sacrificio de Cristo es nuestra Pascua para todos nosotros. Y su sangre es aplicada acá, en la puerta de nuestro corazón, en la puerta de nuestra alma. Y eso garantiza que nuestra alma no morirá, sino que vivirá eternamente con Cristo en su reino. Pero los que no tenían en el tiempo del Éxodo la sangre aplicada en sus hogares, todos los primogénitos murieron. Los que tenían la sangre aplicada en sus puertas, que eran los hebreos, no murieron los primogénitos de ellos. Y ahora, siendo primogénitos de Dios, tenemos la sangre de Cristo aplicada acá en nuestra alma. Por consiguiente, tenemos la garantía que viviremos eternamente con Cristo en su reino. Toda persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador no tiene la sangre de Cristo aplicada en la puerta de su alma, de su corazón, y por consiguiente no vivirá eternamente. La muerte viene a esa persona. Estando vivo, está muerto. Y por consiguiente, la segunda muerte, que es el lago de fuego, le espera, donde será echado y dejará de existir. Eso es la segunda muerte para todos los que no tengan la sangre de Cristo aplicada en sus almas. ¿Y cómo es aplicada la sangre de Cristo en el alma de las personas? Cuando la persona escucha la predicación del Evangelio y recibe a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados, pide perdón a Cristo, Cristo lo perdona, Cristo lo limpia con su sangre preciosa, y la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona ha obtenido el nuevo nacimiento, ha nacido del agua y del Espíritu, porque el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, dijo Cristo a Nicodemo en San Juan capítulo 3, verso 1 al 6. Y ahora vean la forma en que Dios hace posible el nuevo nacimiento de cada creyente en Cristo, para que así entre al reino de Dios. No hay otra forma para entrar al reino de Dios, solamente recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre, siendo bautizados en agua en su nombre y recibiendo su Espíritu Santo, y así obtenemos el nuevo nacimiento. Hemos nacido del agua y del Espíritu y hemos entrado al reino de Dios. Hemos nacido en el reino de Dios como unos bebés, como unos niñitos recién nacidos, y ahí vamos creciendo en sabiduría y en conocimiento con Dios. Ahora, es muy importante saber la forma de entrar al reino de Dios. Es muy importante saber la forma en que Cristo ha realizado el segundo éxodo, en el cual nos ha libertado del reino de las tinieblas, del reino del maligno, y nos ha colocado Cristo en su reino. Ha sido Dios por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ese es un milagro más grande que el milagro del éxodo del pueblo hebreo, llevado a cabo por el mismo Dios a través del profeta Moisés. Aquel fue un éxodo de un imperio terrenal, del cual Dios libertó al pueblo hebreo y los llevó a una tierra literal prometida. Pero ahora este éxodo, segundo éxodo, es un éxodo en el cual Dios, por medio de Cristo, nos ha libertado del reino del diablo, del reino del maligno, del reino de las tinieblas, y nos ha colocado Cristo en su reino, el reino de luz, el reino eterno, el reino que nunca terminará. Pero el reino de las tinieblas va a ser destruido y va a ser echado en el lago de fuego, que es la segunda muerte, y el diablo también va a ser echado al lago de fuego. Y todos los que no recibieron a Cristo como su Salvador
también serán echados en el lago de fuego. Pero nadie quiere ir para ese lugar. Todos queremos vivir eternamente con Cristo en su reino. Por lo tanto, ya hemos visto cómo evitar ir al lago de fuego, que es la segunda muerte, y cómo entrar al reino de Dios para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Veamos aquí lo que será del diablo y también de todos los que no han creído en Cristo. En el capítulo 20 nos dice la Escritura, en el capítulo 20, luego del reino milenial, porque antes del reino milenial el diablo será atado y será colocado en el abismo. Vamos a leerlo, capítulo 20, verso 1 en adelante. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, o sea, hasta que se cumpla el reino milenial, hasta que se completen los 1000 años del reino milenial de Cristo, en donde Él se sentará sobre el trono de David y gobernará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Después que termine el reino milenial, el diablo va a ser desatado por un corto tiempo, pero ahí veremos que sigue siendo diablo, Satanás, adversario, enemigo de Dios, y sigue haciendo las mismas cosas. Ahora veamos lo que será de los creyentes en Cristo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Aquí tenemos en esta escritura quiénes serán las personas que reinarán con Cristo por 1000 años en ese reino milenial. Son los creyentes en Cristo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Vean, cuando el diablo es desatado, después del reino milenial, sale para engañar de nuevo, engañar a las naciones y reunirlos para tratar de dar un golpe de estado a Cristo y su reino. Sigue diciendo: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió.
esa batalla, comenzándola, la perdió. Fuego del cielo descendió. Eso no es otra cosa que un fuego atómico sobre el diablo y sobre todos esos ejércitos que se levantaron en contra de Cristo y trataron de darle un golpe de estado a Cristo. Rodearon la ciudad de Jerusalén, donde estará el trono de Cristo, que es el trono de David, y donde estarán todos los miembros de la iglesia de Jesucristo en cuerpos eternos y glorificados, reinando con Cristo. Ahora podemos ver que este va a ser un evento grande, pero esto será después del reino milenial. Después del reino milenial, todos los seres humanos que han vivido en el planeta Tierra, que no pertenecen a la iglesia del Señor Jesucristo y que no pertenecen al grupo que resucitó con Cristo cuando Cristo resucitó, serán resucitados. Y esas son las personas que el diablo engañará y los levantará en una revolución en contra de Cristo y su reino. Pero Cristo lo vencerá de nuevo, y ya esa será la derrota final del diablo. ¿Vean? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Ahí terminaron los brincos y las rebeliones del diablo en contra de Cristo. Ahí se le acabó la bravura al diablo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, hasta que se quemen, hasta que dejen de existir. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Todos los seres humanos estarán en el juicio final. Los creyentes en Cristo nacidos de nuevo estarán también, pero no para ser juzgados, sino que estarán para juzgar con Cristo al mundo entero. Porque los santos juzgarán al mundo y aún a los ángeles, dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 6, verso 2 en adelante. Y veamos lo que dice ahí para que sepamos qué será de nosotros allá en el juicio final. No vamos a ser juzgados, nosotros vamos a juzgar con Cristo a todos los que irán para dar cuenta a Dios de su vida terrenal, de la vida que vivieron aquí en la tierra. Dice 1 Corintios capítulo 6, verso 1 en adelante, dice, verso 2, vamos a ver: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿no sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más cosas de esta vida? Ahora vean ustedes, vamos a juzgar aún a los ángeles. Disculpen,
escogidos de Dios, los creyentes en Cristo nacidos de nuevo, pertenecen a una nueva creación, a una nueva raza con vida eterna. Ese es el gabinete del reino de Cristo. Por eso la Escritura dice que somos reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Somos el gabinete de gobierno de Cristo, por eso somos reyes, somos la corte de Cristo, o sea, que somos el gabinete de la corte celestial, somos los miembros del poder judicial de los cielos, y también, y por eso somos jueces, y juzgaremos con Cristo al mundo y a los ángeles, y también somos sacerdotes, y por cuanto somos sacerdotes de Dios y de Cristo, pertenecemos al orden sacerdotal del cielo, que es el orden de Melquisedec. A ese orden sacerdotal pertenecen todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo, pero el sacerdote principal es nuestro amado Señor Jesucristo, el cual es el sumo sacerdote de ese orden sacerdotal, el sumo sacerdote del templo celestial. Y ahora, viendo que pertenecemos a un orden celestial, por eso es que el nuevo nacimiento no es de la tierra, es celestial. Y por cuanto es celestial, el nuevo nacimiento, nosotros somos ciudadanos celestiales. Cuando nacimos en esta tierra, obtuvimos una ciudadanía terrenal y temporal, porque cuando ya la persona se muere, ya no le sirve para el lugar a donde va. Esa ciudadanía la recibimos porque nacimos en esta tierra, en cierto país, y ahora por cuanto hemos nacido del cielo, hemos nacido por medio de Cristo, hemos obtenido el nuevo nacimiento, Él ha producido en nosotros el nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento es del cielo, entonces somos ciudadanos del cielo. Esa es nuestra nueva ciudadanía en y para el nuevo hombre o nueva mujer que es creado según Cristo y por Cristo. Cristo está creando una nueva raza con vida eterna. Por lo tanto, esa nueva raza con vida eterna es ciudadana del cielo. En Filipenses capítulo 13, verso 20 a 21, dice San Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos celestiales, aunque todavía estamos aquí en la tierra, por cuanto hemos nacido de nuevo y somos una nueva creación, una nueva criatura en Cristo, somos ciudadanos celestiales. Aunque nuestra ciudadanía terrenal nos sirve mientras tenemos este cuerpo de carne, nos sirve para asuntos terrenales, pero para los asuntos celestiales lo que cuenta es nuestra ciudadanía celestial. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, o sea que transformará estos cuerpos mortales. En estos cuerpos mortales es que hemos venido en una condición de humillación, siendo reyes y siendo sacerdotes y siendo jueces del orden celestial, hemos aparecido aquí como personas sencillas, unos carpinteros, otros albañiles, otros agricultores y así por el estilo, pero nosotros pertenecemos
a la familia de Dios. Somos la familia de Dios. Somos de la realeza celestial. Pero tenemos que pasar por esta etapa terrenal y experimentar lo que es la vida terrenal. Por lo tanto, en esta vida terrenal hemos aparecido como esclavos en el reino de las tinieblas. Pero ya Cristo nos ha libertado, ya tenemos la liberación espiritual y solamente nos falta la liberación física en el tercer éxodo, que será nuestra transformación. Y entonces ya no nos pondremos viejos, no nos enfermaremos nunca, nunca moriremos, nunca nosotros tendremos los problemas que tenemos en estos cuerpos físicos. Estaremos ya en la etapa de la inmortalidad física, cuando Cristo en su segunda venida nos transforme nosotros los que vivimos y resucite a los muertos en Cristo en cuerpos glorificados. Eso es lo que Cristo tiene para todos los que lo reciben como su Salvador. Ahora Cristo dijo también: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Por lo tanto, es una obra exclusivamente divina. Y en esa obra divina es que son llamados y juntados todas esas ovejas que el Padre dio a Cristo para que les dé vida eterna. Esas ovejas son los hijos e hijas de Dios, que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que es el libro sellado con 7 sellos. Libro que ha estado cumpliéndose en las diferentes etapas y que en este tiempo final se está cumpliendo lo que corresponde al 7º sello y también al 6º sello y parte del 5º sello que pronto se va a cumplir. Por lo tanto, el libro de los 7 sellos que aparece en la diestra de Dios en Apocalipsis capítulo 5 contiene todo el programa divino de toda la creación, y ese es el libro de la vida del Cordero, y por consiguiente Cristo redime todo lo que está ahí, todo lo original que Dios pensó crear está en ese libro. Por eso es que Cristo reconcilia no solamente las cosas que están en la tierra, sino también las que están en el cielo. Vamos a ver dónde aquí lo encontramos. Vamos a continuar leyendo. Sigue diciendo acá en el capítulo 1 de Colosenses, verso 19 en adelante, dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Santos y sin manchas e irreprensibles delante de él, porque Cristo con su sangre nos limpia de todo pecado y nos deja como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Ahora,
Continuamos aquí leyendo en Colosenses capítulo 1. Nos detuvimos hace algunos minutos atrás, aquí donde dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados lo tenemos por medio de la sangre de Cristo. Su sacrificio en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre por nosotros, fue la obra de expiación, la cual había sido tipificada en la expiación que se efectuaba en el Antiguo Testamento en el día 10 del mes séptimo de cada año, en medio del pueblo hebreo, donde dice de la siguiente manera, acá en Levítico capítulo 23, verso 26 en adelante: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Este día 10 del mes séptimo de cada año, en medio del pueblo hebreo, efectuaban el sacrificio por el pecado. Sacrificaban el macho cabrío de la expiación. El sumo sacerdote le tocaba hacer ese sacrificio ese día. No lo podía hacer otro sacerdote, tenía que ser el sumo sacerdote. Y recogía la sangre de ese macho cabrío en una vasija e iba al lugar santísimo del tabernáculo del templo y esparcía con sus dedos 7 veces sobre el propiciatorio, y luego continuaba haciendo las demás labores, entraba y salía unas cuantas veces al lugar santísimo, mientras el pueblo estaba humillado ante Dios y afligido, dolorido por haber pecado contra Dios, con dolor en el alma por haber pecado contra Dios, y arrepentidos de haber pecado, creyendo que Dios los perdonaría. Venían arrepentidos y pedían perdón a Dios, y el sumo sacerdote estaba haciendo la intercesión por el pueblo para que Dios perdonara al pueblo, y la sangre de ese sacrificio los cubriera los pecados de ellos. Y la muerte de ese macho cabrío de la expiación venía a ser la muerte que le tocaba a ellos recibir. Por lo tanto, por cuanto la paga del pecado es muerte, dice Romanos capítulo 6, verso 23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquel macho cabrío de la expiación moría en lugar de las personas que habían pecado, y las personas que habían pecado, poniendo su fe, dando una mirada de fe a ese sacrificio por el pecado, ese sacrificio de la expiación, sus pecados eran perdonados y eran cubiertos con la sangre de ese sacrificio. Y cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, terminaba sus labores en ese día y salía, los que habían dado una mirada de fe a ese sacrificio y pidieron perdón a Dios por haber pecado, quedaban perdonados, quedaban cubiertos sus pecados con la sangre de esa expiación, y Dios los miraba y no veía pecados en ellos, porque estaban cubiertos con la sangre de la expiación, y obtenían el privilegio
de ser reconciliados y vivir un año más. ¿Y por qué un año más? Por cuanto los animales no son perfectos, por cuanto no tienen almas. No tienen alma los animales y por eso no son perfectos. Los sacrificios que eran realizados no eran perfectos. Solamente eran tipo y figura de un sacrificio perfecto que vendría más adelante. Por lo tanto, la sangre de aquellos sacrificios solamente cubría el pecado de las personas, pero no lo podía quitar, porque no era una sangre perfecta. Y el espíritu del animal no podía venir sobre la persona, pero vendría un sacrificio perfecto. Aquello solamente era el tipo y figura. Vendría un sacrificio perfecto, el cual llevaría nuestros pecados, con su sangre nos limpiaría de todo pecado, quitaría el pecado de nosotros y su espíritu vendría a nosotros y produciría en nosotros el nuevo nacimiento y nos reconciliaría con Dios, no por un año, sino para toda la eternidad. Ese sacrificio perfecto fue tipificado allá en el Antiguo Testamento, y ahora en el Nuevo Testamento el sacrificio perfecto lo presentó Juan el Bautista cuando vio a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora el sacrificio perfecto por el pecado del ser humano es el sacrificio de Jesucristo nuestro Salvador. No hay otro sacrificio que Dios acepte, y ya Dios no acepta los sacrificios que se efectuaban en el Antiguo Testamento, porque aquellos sacrificios eran en lo que llegaba el sacrificio perfecto. Por lo tanto, ahora en el Nuevo Testamento, toda persona para ser reconciliada con Dios y para tener derecho a continuar viviendo, a vivir, ya no por un año más, sino por toda la eternidad, necesita dar una mirada de fe al sacrificio perfecto, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Creer en la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él llevó nuestros pecados, Él se hizo pecado por nosotros y murió por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Y ahora Él murió la muerte que nosotros teníamos que morir. Él murió por nosotros para que nosotros podamos vivir eternamente con Él en su reino. Y ahora, para una persona para tener perdón de sus pecados y ser reconciliado con Dios, no necesita ir a un sacerdote de la religión hebrea para que efectúe un sacrificio de un animalito, pues ya Dios no acepta esos sacrificios, y ya ese orden sacerdotal levítico ya está fuera de función. Ya cesó delante de Dios ese sacerdocio terrenal levítico del cual Aarón fue el sumo sacerdote primero. Y ahora, ¿qué es lo que hay para que el ser humano pueda buscar la misericordia de Dios y obtener el perdón de sus pecados y ser limpio de todo pecado y ser reconciliado con Dios? Ya no puede ir al templo de Jerusalén, porque en Jerusalén ya el templo de los hebreos fue destruido y lo que hay allí es la mezquita de Omar. Y ahora, ¿qué podemos hacer? No hay ningún problema. Jesucristo, nuestro Salvador, con su propio sacrificio, Él presentó su sangre, nos redimió y presentó su sangre ante Dios, colocó su sangre en el templo celestial
orden, ya no necesitamos un templo terrenal en Jerusalén para conseguir misericordia, sino que el templo celestial está abierto. Y desde el día que Cristo murió en la cruz del Calvario, se abrió en el templo celestial el día de la expiación por el pecado del ser humano. Y por eso Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo y se presentó ante Dios con su propio sacrificio y su propia sangre para interceder por nosotros como sumo sacerdote en el templo celestial. Ya no está funcionando ningún templo terrenal en donde las personas puedan sacrificar un animalito y ser cubiertos sus pecados con la sangre de un animalito. Solamente hay un templo donde hay un sacrificio y en donde está la sangre de la expiación, la cual no cubre el pecado sino que lo quita. Ese es el templo de Dios. Y toda persona ahora que quiere obtener perdón de sus pecados y ser limpio de todo pecado y ser reconciliado con Dios, lo único que tiene que hacer es recibir a Cristo como su Salvador personal. Cristo lo perdonará, Cristo lo limpiará con su sangre preciosa y lo reconciliará para toda la eternidad con Dios, y vivirá eternamente en el reino de Dios, porque ha sido reconciliado con Dios y ha sido restaurado a la vida eterna. Ahora, todo aquello que se veía tan magnífico en el Antiguo Testamento ya dejó de existir aquí en la tierra. Ahora la cosa es en el cielo, lo cual es mayor. Y ahora el sacrificio que Dios acepta es uno solo: el sacrificio de Cristo por tus pecados y por mis pecados. El que no tenga el sacrificio de Cristo por sus pecados no obtiene el perdón de Dios, porque en el sacrificio por el pecado que Cristo ha realizado está la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, ahora toda persona tiene acceso a ese sacrificio por el pecado y tiene acceso a Dios para obtener el perdón de Dios y ser limpio de todo pecado. Ahora no tiene que ser hebreo físicamente, ni tiene que vivir en la tierra de Israel. El sacrificio de Cristo es un sacrificio universal. Por lo tanto, es tan bueno aquí como lo es en la tierra de Israel, y como lo es en el África, y como lo es en cualquier país del planeta Tierra. Por lo tanto, en cualquier lugar del planeta Tierra, toda persona puede, arrepentido de sus pecados, recibir a Cristo como su Salvador. Cristo lo perdona, Cristo lo lava con su sangre preciosa, lo limpia de todo pecado, y la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, en donde se identifica con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y la persona obtiene la bendición del bautismo del Espíritu Santo, y la persona queda restaurada con Dios, y la persona es una nueva creación, viene a ser una nueva criatura de una nueva raza celestial. Esta nueva raza celestial es la familia de Dios, los hijos e hijas de Dios, iguales a Cristo nuestro Salvador. Por eso es que Él también, así como nos da un cuerpo angelical, cuando Él produce en nosotros el nuevo nacimiento, nos da un cuerpo angelical
igual al cuerpo angelical suyo llamado el ángel de Jehová. El ángel de Jehová del Antiguo Testamento es Cristo en su cuerpo angelical. Y un cuerpo igual a su cuerpo angelical es el que recibimos cuando obtenemos el nuevo nacimiento. Siempre que hay un nacimiento, un cuerpo tiene que haber nacido. Y por consiguiente, hemos nacido del cielo. Y nuestra ciudadanía es celestial. Y lo que nos falta es que Él transforme nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo sea como el cuerpo suyo glorificado, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, y podamos vivir físicamente por toda la eternidad. Y eso es lo que Él va a hacer en su segunda venida, como leímos en Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21. En su primera venida, Él vino para llevar a cabo el segundo éxodo y producir la redención. En su segunda venida, Él viene en su reclamo para producir la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos eternos y la transformación de nosotros los que vivimos, para que todos tengamos un cuerpo glorificado como su cuerpo glorificado. Y esto es porque hemos sido reconciliados con Dios por Jesucristo, el sumo sacerdote del templo celestial. Y esto es un milagro mayor que el milagro físico de la resurrección de un muerto físicamente, o la sanación de un enfermo, o darle la vista a una persona ciega, o darle la audición a una persona sorda. Esos son milagros físicos que son buenos para los que tienen esas necesidades. Pero en lo espiritual es mayor el milagro de Dios abrir los ojos espirituales a la persona para que vea y conozca la verdad del programa divino, porque verá, creerá y recibirá salvación y vida eterna. O sea que eso es un milagro para toda la eternidad. Y abrir los ojos a un sordo espiritual para que escuche la voz de Dios, eso es un milagro más grande que el milagro de abrir los oídos físicos a una persona. Abrir los oídos espirituales a una persona es un milagro mayor. Los milagros espirituales son mayores que los milagros físicos. Por ejemplo, una resurrección física es grande, pero una resurrección espiritual es mucho mayor, porque la resurrección espiritual es para vida eterna. Y después vendrá la resurrección física para los muertos en Cristo, pero ya ellos tienen una resurrección espiritual, en donde han resucitado con Cristo a una nueva vida y han nacido en un nuevo reino, el reino de Jesucristo. Ahora, los grandes milagros, el que los hace es Dios, pero Él usa instrumentos. Por medio de Cristo es que Dios ha hecho todos los milagros que Él ha hecho, y por medio de Cristo es que Dios ha hablado todo lo que Él ha hablado, y por medio de Cristo es que Dios ha creado todo lo que Él ha creado. Cualquier persona puede pensar, pero si Jesús nació hace unos 2000 años allá en Belén de Judea, lo que nació fue su cuerpo de carne, pero su espíritu, su cuerpo angelical, es el ángel de Jehová del Antiguo Testamento que le apareció al profeta Moisés, y que por medio del profeta Moisés libertó al pueblo hebreo.
Por eso Cristo en San Juan capítulo 8, vean lo que dice, y si eso que él dice ahí no es verdad, entonces Jesucristo era un mentiroso o estaba loco. Vean, capítulo 8 de San Juan, versos 54 en adelante. Aquí veamos la conversación. Aquí fue una conversación dura. Verso 51 dice, aún un poquito antes, para que ustedes vean cómo trataban a Cristo. Verso 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y eso le está diciendo a las personas que no lo querían escuchar. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Vean, lo tildaron de un hombre endemoniado. Y era el Espíritu Santo el que estaba en él. Los fanáticos religiosos, vean, no tienen respeto ni al mismo Dios cuando se está manifestando en una persona. Y la persona aquí en quien se está manifestando es el Mesías, en el Mesías. Respondió Jesús, yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y es así que es una revelación grande. Había nacido en Belén de Judea, tenía unos 33 años, y ahora les dice a ellos que él es antes que Abraham fuese, yo soy. Y eso no cabía en la mente humana, porque ellos no conocían quién era Jesucristo. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Y ahora, miren aquí, ¿quién es Jesucristo? En el Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre de Dios?
en su ángel, en el ángel de Jehová. Pero si en verdad tú oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti. Y ahora, ¿quién es ese ángel? Vamos a ver aquí en Malaquías capítulo 3, verso 1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese mensajero fue el precursor de la primera venida de Cristo y fue Juan el Bautista. Y aquí es enviado por el que va a venir después de él. Y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría? El Señor, a quien buscaba el pueblo hebreo. El ángel del pacto, a quien deseaba el pueblo hebreo. Ese era el que vendría después de Juan el Bautista. A él fue que Juan el Bautista le preparó el camino. Y por eso era Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios manifestado en su ángel, el ángel de Jehová, vistiéndose de un cuerpo de carne llamado Jesús. Y allí estaba Dios en toda su plenitud. Por eso en Jesús moró la plenitud de la divinidad. Por eso en Isaías 40 nos dice, hablándonos del precursor y del precursado, Isaías 40, capítulo 40, verso 13 en adelante dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Eso fue Juan el Bautista predicando el Evangelio y llamando al pueblo al arrepentimiento, y la gente viniendo a Juan el Bautista y siendo bautizadas. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y luego vino Cristo, Jesucristo, y allí estaba la gloria de Dios manifestada en un cuerpo de carne llamado Jesús. Por eso también en este mismo capítulo 40, verso 9 en adelante dice: súbete sobre un monte alto, anunciador de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciador de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Por eso Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida de Cristo, en quien estaba Dios manifestado en carne humana. Por eso Jesús decía que Él no hablaba nada de sí mismo, sino que como Él escuchaba al Padre hablar, así Él hablaba, y que las obras que Él hacía, no las hacía de sí mismo, sino que el Padre que moraba en Él era el que hacía las obras. Era Dios manifestado en Jesucristo, nuestro Salvador. Era Dios vestido de un velo de carne llamado Jesús. Por eso es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Y ahora podemos ver que esta persona al cual le fue preparado el camino por Juan el Bautista fue Jesús, a quien Juan le preparó el camino. Jesús es el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Por cuanto Él es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el cuerpo angelical de Dios, pues Él es antes que Abraham, y Él es antes también que Noé,
y Él es antes que Set, Él es antes que Adán también, Él es antes que todas las cosas. Eso está aquí en Colosenses. Sigue diciendo el capítulo verso 15 en adelante, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primero. Él es antes que todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por medio de quién fueron creadas todas las cosas? Por medio de Jesucristo y para Él. O sea que el único que tiene es Él. Nadie tiene nada, todo le pertenece a Jesucristo nuestro Salvador. Toda la creación. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Ven que Él es antes de toda la creación? Y todas las cosas en Él subsisten. Él es el que le da existencia a la vida del ser humano. Él es el que mantiene con vida a los seres humanos y a toda la creación. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda la plenitud de Dios habitó en Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo estaba en la persona de Jesucristo nuestro Salvador. Por eso Él decía: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, Juan dice que vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús en forma de paloma. También cuando Él prometió enviar al Consolador, Él les dijo: el cual está con vosotros. ¿Dónde estaba? En Jesús, porque en Él habitó toda la plenitud de Dios y habita toda la plenitud de Dios. Por lo tanto, el Señor Jesucristo es la persona más grande y más importante del universo completo. Él es el Rey del universo, pero vino en forma tan sencilla que hasta trataron de pisotearlo. Le dijeron samaritano, le dijeron que tenía demonios, le decían que echaba a los demonios fuera por el dedo de Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Vean? Y sin embargo, era nada menos que el creador de los cielos y de la tierra. Era nada menos el instrumento en donde estaba Dios visitando a su pueblo Israel, conforme a como Dios había prometido. Pero vino en forma tan sencilla que no podían aceptar a un hombre tan sencillo como el Rey de Israel. Se les había olvidado que el primer rey, conforme al corazón de Dios, Dios lo llamó de entre las ovejas, y que el Mesías sería el hijo de David y vendría en una forma sencilla también. Vean, un carpintero de Nazaret. Pero todos los carpinteros y todos los obreros de la construcción deben de estar contentos y orgullosos de que Jesucristo, el hombre más grande, fue un obrero de la construcción. Y Él
siendo un obrero de la construcción, pues sabía de construcción porque él creó el universo completo. Arquitecto, diseñador y constructor también. Así es que él sabía de construcción. Y él iba a construir un templo para Dios, pero no un templo de madera, no un templo de piedra y madera, sino un templo de piedras vivas, de seres humanos, un templo para Dios morar en Espíritu Santo por toda la eternidad. Y a ese templo, ¿quiénes pertenecen? Todos nosotros, porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Hemos pedido perdón a Él por nuestros pecados. Él ha perdonado nuestros pecados. Él nos ha lavado con su sangre preciosa de todo pecado. Y hemos sido bautizados en agua en su nombre. Y Él nos ha bautizado con Espíritu Santo y fuego. Y nos ha colocado en su reino. Él ha producido el nuevo nacimiento en nosotros. Y por eso hemos nacido del cielo y somos ciudadanos celestiales. Y somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Y el cuerpo místico de Cristo es la iglesia del Señor Jesucristo, de la cual San Pablo dice en Efesios capítulo 1 o capítulo 2, versos 19 en adelante, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Somos qué? Miembros de la familia de Dios. ¿Y qué somos en la familia de Dios al ser miembros de la familia de Dios? Somos hijos e hijas de Dios. Esa es la descendencia de Dios. Por eso Cristo está creando esa nueva raza a imagen y semejanza de Dios, porque es la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo es un templo espiritual, un templo santo para Dios habitar en medio de su iglesia en Espíritu Santo y realizar los grandes milagros de este tiempo final. Pero en todos los tiempos ha estado llevando a cabo grandes milagros en medio de su iglesia. El producir el nuevo nacimiento en una persona, eso es un milagro tan grande que coloca a la persona en la vida eterna y lo coloca por consiguiente en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora veamos también, sigue diciendo aquí, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, así como la iglesia está edificada por Cristo para ser un templo espiritual y Dios morar en medio de su iglesia, también cada miembro de la iglesia como individuo es un templo espiritual para Dios morar acá, en el corazón, en el alma de la persona, porque el alma de la persona es el trono del Señor en nosotros como individuos. Por eso es que se le dice a las personas que le den su alma, su corazón a Cristo. Y Cristo entra al alma, al corazón de la persona. También decimos: deja que Cristo entre a tu corazón, a tu alma.
porque el alma es el trono que el ser humano tiene para morar ahí. Cristo, nuestro Salvador, es como el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. El lugar santísimo es el lugar de morada de Dios sobre el propiciatorio. Y ahora, nosotros siendo también un templo de Dios, tenemos atrio, que es el cuerpo físico, tenemos lugar santo, que es el espíritu, y tenemos lugar santísimo, que es nuestra alma. Lo más importante que usted tiene es su alma. Usted es alma viviente, y yo también. Por lo tanto, el alma es lo más importante. Por eso se predica la salvación del alma en el nombre del Señor Jesucristo. Él vino a salvar tu alma y mi alma. Y en cuanto al cuerpo físico, pues nos va a dar un cuerpo nuevo y eterno, y nos da un espíritu angelical nuevo también, para que vivamos como almas vivientes en un cuerpo angelical nuevo y un cuerpo físico nuevo, glorificado. Y si la vida aquí en estos cuerpos mortales es buena, ¿cómo será en un cuerpo eterno y joven para toda la eternidad? No hay palabras para expresar lo grande y maravilloso que va a ser nuestra vida en ese nuevo cuerpo que Él nos dará muy pronto, cuando en su segunda venida resucite a los muertos creyentes en Él, en cuerpos glorificados, y nos transforme a nosotros los que vivimos. Y entonces se acabaron todos los problemas para nosotros. Hemos visto cómo Cristo va a acabar, a terminar todos nuestros problemas. Hasta el problema de la muerte lo va a terminar. Nos va a dar un cuerpo eterno y glorificado, inmortal, y entonces ya no más muerte para los hijos e hijas de Dios. En ese nuevo cuerpo es que viviremos con Cristo en su reino por toda la eternidad. Ese cuerpo es para aquellos que lo reciben como su Salvador personal. Nadie más tiene derecho a ese cuerpo nuevo y eterno. En San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, dice: Cristo ya resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y los que son condenados son echados en el lago de fuego, que es la segunda muerte, donde leímos al principio, llega el Apocalipsis capítulo 20, donde será echado el diablo, y en donde va a ser quemado el diablo y dejará de existir, y donde será echado el falso profeta, la bestia, el anticristo, y todos los que siguen al anticristo. Ahora nadie quiere ir para ese lugar, el lago de fuego, que es la muerte segunda. Nadie quiere morir. Todos queremos vivir eternamente, y queremos vivir eternamente con Cristo en su reino, porque el único reino que existirá para toda la eternidad será el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. El reino de las tinieblas será destruido. Por lo tanto, todos queremos entonces estar en el reino que permanecerá por toda la eternidad. Y para estar en ese reino, pues recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Y Él nos perdona los pecados, nos limpia con su sangre preciosa, somos bautizados en agua en su nombre,
y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtenemos el nuevo nacimiento. Y así entramos al reino de Dios, al reino de Cristo. En el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 36 en adelante, San Pedro, predicando al día de Pentecostés lleno del Espíritu Santo, dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En el primer mensaje de San Pedro lleno del Espíritu Santo, como 3,000 personas recibieron a Cristo como su Salvador. Y eso sí, que fue un milagro. Como también fue un milagro cuando ellos recibieron el Espíritu Santo y ahí obtuvieron el nuevo nacimiento. Y ahora, como 3,000 personas más quieren a Cristo, quieren recibir a Cristo para que Cristo perdone sus pecados y los limpie con su sangre de todo pecado, y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo para recibir el don del Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento. Así ha sido a través de estos 1970 años desde la muerte de Cristo hacia acá. Millones de seres humanos han venido a los pies de Cristo arrepentidos de sus pecados. Cristo los ha perdonado, los ha limpiado con su sangre de todo pecado, han sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y han obtenido así el nuevo nacimiento. Han nacido en el reino de Dios, el reino de Cristo, con vida eterna. Y ya esas personas no tienen la preocupación de la segunda muerte, porque la segunda muerte es el lugar donde serán echados todos los incrédulos, todos los que no han creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Pero ahora, las personas que ya lo han recibido tienen vida eterna y no vendrán a condenación. De esto también habló el mismo Cristo en San Juan capítulo 13, verso 14 en adelante. Dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en aquel tiempo, en medio del pueblo hebreo, por cuanto habían pecado contra Dios, las serpientes venenosas estaban mordiendo a los hebreos, y una persona mordida por una serpiente venenosa ya está condenada a la muerte. Y lo que le quedan son algunos minutos, y a otras personas solamente segundos. Depende de qué tipo de serpiente venenosa lo haya mordido. Pero en esos poquitos minutos o segundos, las personas tenían la oportunidad de dar una mirada de fe a una serpiente de bronce que Dios le dijo a Moisés que construyera y la levantara en una vara. ¿Y por qué? Una serpiente de bronce. El bronce significa el pecado ya juzgado.
Aquella serpiente de bronce significa el pecado ya juzgado. Por lo tanto, toda persona que miraba esa serpiente de bronce, el pecado de la persona ya estaba juzgado en esa serpiente de bronce, y por consiguiente el pecado de la persona quedaba perdonado y quitado de la persona, y la muerte no venía a la persona, porque la muerte es el resultado del pecado. La paga del pecado es muerte. Si era quitado el pecado, entonces la muerte no podía venir. Por lo tanto, era transferido el pecado de la persona a la serpiente de bronce. Era un milagro divino. Las personas que decían, pero ¿qué poder podrá tener ese pedazo de bronce ahí levantado en forma de una serpiente? Y si la persona era mordida y no creía que al mirar esa serpiente de bronce iba a ser cancelada la muerte, por muerte la persona mordida por una serpiente venenosa, si no creía que iba su pecado a ser perdonado y la muerte a la cual estaba condenado iba a ser quitada. Si esa persona no creía eso, no miraba esa serpiente de bronce. ¿Y qué le pasaba a esa persona? Moría cuando era mordida por una serpiente venenosa. Pero las personas que daban una mirada de fe a esa serpiente de bronce cuando eran mordidas por serpientes venenosas, miraban la serpiente de bronce y quedaban perdonados y quedaban libres de la muerte. La condenación, que es la muerte, tenía que ser quitada y ya no morían, sino que continuaban viviendo. Y ahora la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, a través de la serpiente ya en el huerto de Edén, introdujo el pecado en medio de la raza humana. Por lo tanto, la raza humana recibió la mordida del pecado, el veneno del pecado, por la serpiente allá en el desierto, y fue condenada la raza humana a la muerte. La raza humana murió a la vida eterna. Por eso, desde el tiempo de pecado hacia acá, el ser humano nace, crece, come, vive, trabaja, duerme y a lo último se muere, porque está condenada a la raza humana a la muerte. Pero ahora todas las personas dicen en su alma, yo quisiera vivir 1000 años o vivir eternamente, pero lo que puedo vivir bien son como 70 años. Después de los 70 años están las personas como los carritos viejos que hay que estar ayudándolos. Y la vida es bastante difícil después de los 70, 80 y 90 y 100 años. Y cuando uno llega a una edad así, desearía ser joven de nuevo. Pero eso es el alma de la persona que clama, no por vivir 100 años más, sino que clama por la vida eterna, de donde cayó el ser humano. Eso es el clamor del alma de los seres humanos. Pero algunas personas tratan de no hacer caso al clamor de su alma y defraudan su alma al no permitir que Cristo le dé vida eterna a su alma, porque Cristo lo que hace es darle vida eterna al alma suya y al alma mía, sin pagar ni un solo centavo. Si alguien tuviera que pagar, no tendría dinero suficiente este planeta Tierra para pagar la salvación de una sola alma, y mucho menos la salvación de millones de almas. Pero es un don
gratuito de Dios. Es por gracia, para que así todos tengan la oportunidad de recibir salvación y vida eterna, desde el más pobre hasta el más rico, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el que estudió en la universidad hasta el que no ha estudiado nunca en ninguna escuela, porque es por fe, no es por el dinero que la persona tenga, ni por la posición económica, ni por el tamaño de la persona, no es porque sea adulto o sea una persona de edad mediana o sea un niño, no, es por la fe que la persona recibe la salvación de su alma, da una mirada de fe a Cristo, cree en la primera venida de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, y así está dando una mirada de fe, como la daban aquellas personas que eran mordidas por serpientes venenosas y miraban a la serpiente de bronce y ya la muerte era quitada y continuaban viviendo y sus pecados eran perdonados. Y así cuando miramos a Cristo crucificado, reconocemos que Cristo fue crucificado, murió por nosotros, que llevó nuestros pecados, para que así nosotros podamos vivir eternamente, y así nosotros damos esa mirada de fe a Cristo y lo recibimos como nuestro Salvador. Entonces la condenación de la segunda muerte es quitada de nosotros, y ya esa condenación de muerte para el ser humano desaparece de la persona, y ya no morirá en el lago de fuego en la segunda muerte, sino que vivirá con Cristo eternamente en el reino de Dios. Y así el alma suya y el alma mía estarán regocijándose en el glorioso reino milenial. Y luego, a que nuestra alma, nosotros vamos a decir cuando tengamos el nuevo cuerpo: esto era lo que yo quería, esto era lo que yo acá en mi alma deseaba, vida eterna. Y solamente un milagro divino puede darle a usted vida eterna, y ese milagro lo hace Cristo en cada individuo. Y ya hizo el milagro de la obra de expiación, de redención allá en la cruz del Calvario. Ninguna otra persona podía hacer ese milagro. Por lo tanto, las palabras de Jesús son: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Los que no creen, pues no han dado una mirada de fe a Cristo y no han creído en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, esas personas están condenadas a la muerte eterna en el lago de fuego. Los que han dado una mirada de fe a Cristo y lo han recibido como su Salvador y han creído en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no morirán eternamente, no morirán en el lago de fuego en la segunda muerte, sino que vivirán eternamente con Cristo en su reino, con cuerpos nuevos, eternos, inmortales y glorificados, como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Eso es lo que Cristo tiene para los que lo miran a Él con esa mirada de fe y lo reciben como su único y suficiente Salvador. Y ahora, la buena noticia nos la da aquí San Juan en su primera carta, primera de Juan,
1 Juan capítulo 5, verso 10 en adelante, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, o sea, en Jesucristo. El que tiene el Hijo, o sea, esto es el que ha recibido a Cristo como su Salvador. El que tiene al Hijo tiene la vida, o sea, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, no tiene la vida eterna. Lo que tiene es una vida temporal, que es tan frágil que hasta con una gripe la puede perder, o puede resbalar en la calle, caer y morir, o un automóvil le puede atropellar y morir, porque la vida que hemos recibido por medio del nacimiento natural a través de nuestros padres es frágil, es temporal. Usted no tiene vida en sí mismo. Esa vida que usted y yo tenemos en este cuerpo de carne no es una vida de la cual usted pueda decir: yo no voy a morir. ¿Por qué? Porque el cuerpo de carne es mortal. Este cuerpo de carne no tiene vida permaneciente en sí mismo, o sea, no tiene vida eterna. Es la vida eterna. Lo que tiene nuestro cuerpo físico es vida temporal, y nadie sabe cuántos días, meses o años vivirá ese cuerpo físico, porque así como se mueren los ancianitos por edad avanzada, se mueren también los de edad mediana, y se mueren también los jóvenes, y mueren también los niños, y mueren también los recién nacidos. O sea, que la persona no sabe en qué edad va a morir. Por eso es tan importante asegurar la vida. ¿Y en qué compañía de seguro nos venden ese seguro para asegurar la vida? Hay un solo lugar y una sola persona que tiene ese seguro. Ese seguro es gratuito, y ese seguro lo otorga el reino de Dios, y lo tiene Jesucristo nuestro Salvador para cada uno de ustedes y para mí también. Él nos asegura la vida eterna en su reino. Por eso, cuando lo recibimos como nuestro Salvador, lavamos nuestros pecados en su sangre, somos bautizados en agua en su nombre y recibimos el Espíritu Santo, hemos obtenido el nuevo nacimiento y hemos entrado al reino de Dios, y tenemos asegurada la vida eterna para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Ese es el seguro más importante que toda persona necesita tener, el seguro de la vida eterna. Y la vida eterna está en Jesucristo nuestro Salvador. El que tiene a Jesucristo tiene la vida eterna, ha asegurado su futuro eterno. Porque ¿de qué le vale al hombre si ganar todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le habrá servido? De nada le sirvió pasar por esta tierra y tener la oportunidad de ser confirmado en la vida eterna y no haberlo hecho. Lo más importante es la vida eterna para el ser humano,
Eso es lo primero que tenemos que buscar. Por eso Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque es en el reino de Dios, naciendo del agua y del Espíritu, que entramos al reino de Dios y tenemos vida eterna. Es el único reino donde hay vida eterna. ¿De qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirvió al hombre rico, del cual habla Cristo, el cual murió y luego se encontró en el infierno? Pero el hombre pobre, Lázaro el mendigo, servía a Dios y creía en Dios y murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso. Por lo tanto, lo más importante no es cuánta riqueza tenemos nosotros en la tierra. Lo más importante es que aseguremos nuestro futuro eterno, para que así, cuando terminen nuestros días en este cuerpo físico, podamos vivir con Cristo en su reino. Porque ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay recompensa que el ser humano pueda dar por la salvación de su alma. Tenía un precio la salvación del alma del ser humano, y ese precio ningún ser humano lo podía pagar, y lo pagó nuestro amado Señor Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario. Y ahora la salvación de nuestra alma viene de Dios a través de Cristo, y es otorgada gratuitamente a cada uno de ustedes y a mí también, por la fe en Cristo recibimos salvación y vida eterna. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Se está predicando el evangelio de Cristo por todos estos siglos, desde el día de Pentecostés hacia acá, y millones de seres humanos han recibido a Cristo como su Salvador y han sido bautizados en agua en su nombre y han obtenido la salvación de su alma. Y ahora, en esta tarde, ¿dónde están los que ya han recibido la salvación de su alma? Aquí estamos, porque tenemos a Cristo acá en nuestra alma. Y el que tiene al Hijo, a Cristo acá, tiene la vida eterna, la salvación de su alma. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Pero en esta tarde puede obtener la salvación de su alma y vida eterna para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Hemos visto que lo más importante es la vida eterna, y el obtener la vida eterna es el milagro más grande para cada uno de nosotros. Por lo tanto, en esta tarde, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador puede hacerlo, y puede pasar a la frente, y el reverendo Miguel Bermúdez Marín estará orando por usted para que Cristo le reciba, perdone sus pecados y le limpie con su sangre preciosa de todo pecado, y sea bautizado en agua en el nombre del Señor, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego, y reciba así la salvación y vida eterna para su alma. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de el tiempo de los grandes milagros. Hará un gran milagro, un milagro grande
en vuestras almas, en todas las personas que pasen a la frente, para que el reverendo Miguel Bermúdez Marín ore por ustedes, para que Cristo les reciba, perdone sus pecados y les lave con su sangre de todo pecado. Que las bendiciones de Jesucristo, las del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y siga Cristo haciendo esos grandes milagros de la salvación del alma de todos los que lo reciben como su Salvador personal. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Dejo al reverendo Miguel Bermúdez Marín con nosotros nuevamente para que ore por todas las personas que desean que Cristo haga el milagro más grande de su vida, que es la salvación de su alma. Con nosotros nuevamente el misionero reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por todas las personas que pasarán a la frente para recibir la oración de esa fe en Cristo, de esa mirada de fe a Cristo para recibir el perdón y la salvación del alma. Con nosotros ya el reverendo Miguel Bermúdez Marín.